Es martes y qué bueno poder saludarles a todos ustedes que nos siguen en cada uno de sus hogares. Estoy saludando, señores, como le dije ayer. Pareciera que estamos en el cafecito, ¿no? Pero qué chulo es decir que estamos en nuestro propio espacio. Y hoy le doy la bienvenida a esta nueva temporada, esta nueva etapa, a nuestro psicólogo de cabecera, Allen Coley. Sí, señores, está aquí con nosotros. No se ha ido. ¿Verdad que no? Es para quedarme que vine hoy. Así que gracias, Dalma. De verdad que es una bendición estar aquí y sobre todo estar en nuestro propio espacio, así como nos has mencionado, y de verdad a llevarle a las personas contenido de calidad, de salud y sobre todo interesante y educativo. Y también, agregando a eso que dices, pues acompañados de especialistas en cada uno de los temas de salud y bienestar que estemos abordando. Y en este segundo programa tenemos una invitada muy especial. La semana pasada, ¿verdad? El día 2 de abril, pues estuvimos conmemorando el Día Mundial del Autismo. Un tema, pues, que nos impacta de una u otra manera, o incluso muchas veces tenemos personas alrededor con uno de los trastornos, ¿verdad? Del espectro, y lo desconocemos. Pero para que nos hable de esto, la experta en el tema, la neuropsicóloga Mencía Esteve, con nosotros en este martes. Bienvenida. Hola, buen día. Gracias por tenerme aquí. Es un placer. De sorpresa que es el segundo programa, pero es un placer. Exacto, me tocó de sorpresa. Pero gracias por invitarme y gracias por tenerme en cuenta para su segundo programa de la semana, de su nuevo espacio. Felicidades. Sí. Ay, muchísimas gracias a usted, ¿verdad? Por darnos el honor de poder contar con usted y para entrar directo en materia, ¿verdad? Porque cuando los temas son tan interesantes, así mismo el tiempo pues es más cortito. Antes de entrar en autismo directamente, siempre mencionamos el tema del espectro autista. ¿A qué hacemos referencia con hablar de espectro como tal? Bueno, la palabra espectro, ¿verdad? Siempre va a ser algo que engloba muchas cosas. Entonces, asimismo es el tema dentro del diagnóstico del autismo. En el 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió unir varias condiciones porque, aunque estaban antes de eso en el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales separadas, decidió unirla porque compartían características similares. Y las características que compartían era básicamente alteración en el lenguaje, que tiene una implicación en la parte social, porque una persona que no se comunica bien, pues una persona que va a tener limitaciones a nivel de socialización, y comportamientos que son repetitivos, estereotipados o restringidos. Entonces, estas condiciones que antes estaban por separada, que era el trastorno, el autismo clásico, ¿verdad? Que es el que conocemos, que antes se llamaba autismo solamente, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo, se unen y se entran dentro de los trastornos del espectro autista. Entonces eso quiere decir que obviamente a personas que quizás en un momento anterior clasificaban para un diagnóstico de este tipo, entra dentro de este espectro. Entonces el espectro viene a que los síntomas pueden variar mucho en cómo se presentan, la intensidad y la dificultad que va a presentar para el paciente y para la familia el síntoma o la condición. Entonces tenemos chicos que tienen los síntomas muy marcados y tenemos chicos o chicas que tienen los síntomas menos marcados. Y una pregunta, a la hora de diagnosticar ese espectro autismo, ¿se utiliza todavía, digamos, la parte pasada en donde se etiqueta, bueno, esto es un Asperger, esto es lo otro, o simplemente ya se engloba todo dentro del espectro autismo? Se engloba todo dentro del trastorno del espectro autista. Muchas veces los padres tienen la curiosidad de saber porque en el 2013, ¿verdad? Que fue ya hace 10 años. Increíble, sí, pero hace 10 años se usó la clasificación de leve, moderado y severo. Después se pasó a niveles, como nivel 1, nivel 2, nivel 3. Actualmente realmente ya no se está utilizando clasificación en ningún tipo de nivel. O sea, tú tienes autismo o no tienes. Eso no tiene una relevancia específica. Exacto. Lo que ahora atinamos a hablar es de qué tanto apoyo necesita la persona o el niño o la niña. Y ese nivel de apoyo puede variar. Que eso era también algo que antes pasaba, que por ejemplo decían de que, pero que él fue diagnosticado con autismo severo y de repente era un chico que era súper funcional después de haber recibido terapia. Entonces ese nivel de apoyo puede variar, o sea, en un momento yo puedo necesitar muchos apoyos, en otro momento necesitar menos apoyos según vaya creciendo la persona y también la cantidad de intervención que reciba. Entonces ya tú estás dentro del espectro o no estás, o sea, ¿tienes autismo o no tienes autismo? Excelente. No tenemos clasificaciones medias ahí. Usted mencionaba el hecho de que pueden haber signos muy marcados o puede pasar que no tenga ninguno y ser parte del espectro. A mí me llama mucho la atención del que no da un síntoma específico, pero vamos a hablar antes de cuáles son esas alertas que debemos ver en los niños
para comenzar a entender de que quizás tengo que ir a chequearlo? Bueno, primero, que estén obviamente tiene que haber síntomas para que esté la condición. Y obviamente tiene que haber, o sea, con todos los trastornos, de cualquier trastorno de salud mental, que menciono salud mental porque es una condición que no se ve físicamente. Sí. Entonces, una de la problemática que tenemos con el tema de la salud mental, que como no se ve físicamente, pues entonces la persona, ¿verdad?, no le tiende a atinar quizá la alteración que tiene la persona. Pero para que haya un trastorno en sentido general, tiene que afectar la vida diaria de la persona. O sea, tiene que haber algún impedimento en su vida diaria, sea de niño, adolescente, adulto, en eso. Entonces, obviamente, en las primeras etapas del desarrollo, cualquier alteración que haya en el desarrollo, dígase dificultad para pronunciar primeras palabras, dificultad para lograr hitos del desarrollo, un niño que, por ejemplo, se le dificulta la marcha o camina tarde, esos son como hitos del desarrollo que hay que tener en cuenta, que todo el mundo lo puede googlear, lo puede buscar, qué se espera que un niño haga a la edad que tiene. Cualquier alteración que haya en eso es indicativo de que puede estar pasando algo. Pero aparte de eso, hay cosas de riesgo, como por ejemplo la prematurez al nacer, que lamentablemente los pediatras no le dan tanto énfasis al hecho de que un niño prematuro tiene que ir a intervención. O sea, claro, nacer prematuro es un factor de riesgo. Nacer bajo peso es un factor de riesgo también, porque al final es un sistema madurativo que no llega a completarse y que viene sin el peso que le corresponde. Luego de eso tenemos, si durante el embarazo la madre estuvo expuesta, hay investigaciones que hablan de estar expuesto a pesticidas, también madres que estuvieron expuestas al uso de valproato de sodio, que es un anticonvulsivo durante el embarazo. Entonces, esas son cosas de riesgo que si eso está pasando, ya me hace como más candidata o hace más sentido que tal vez el chico, la chica o el niño pueda presentar algún retraso en el desarrollo. Entonces, obviamente las palabras, iniciaciones de comunicación tienen que aparecer antes del año. El señalar, un niño que no señala, ya al año y medio, 2 años, tiene que aprender a señalar. Un niño que no devuelva la sonrisa social es una conducta que se aprende desde pequeñito. O sea, un niño a los 7, 8 meses ya te devuelve una sonrisa social. Es decir, que tú le sonríes, él te devuelve en tu sonrisa. Lo que nosotros siempre, que es una pregunta que siempre le hago a todos los papás. Los dominicanos siempre le decimos a los niños que haga viejita. Vamos a viejita. Entonces, un niño que no te devuelva esa viejita, esa sonrisa social, o sea, esa intención comunicativa, eso quiere decir que el niño te está mirando y te está devolviendo lo que tú estás haciendo. Entonces, un niño que, por ejemplo, no reaccione cuando le dice, si tú vas a comprar carne, ¿dónde vas a comprar? De aquí. O sea, esas cosas que a nosotros nos enseñaban cuando estábamos chiquitos, lo que las abuelas se le hacen a los bebés, forman parte importante del desarrollo. Entonces, un niño que no reaccione a eso, que no anticipe, después que ya haya practicado varias veces que tú le vas a hacer la cosquilla, es un síntoma también como de un síntoma a tener en cuenta. Entonces, todo lo que conlleva parte social y la parte comunicativa, y ya luego entonces tendrían la parte de comportamientos restringidos o repetitivos, niños que son los síntomas como más clásicos, niños que alinean cosas, que les gusta el juego muy repetitivo, que están en un grupo de niños y no entran al grupo, se quedan fuera. Entonces, toda esa parte ya forma como riesgo para uno ir a consulta, sea para un trastorno espectro autista o sea para otra cosa, porque también pasa otra cosa. Yo sé que allá en sus hogares ustedes tienen muchas preguntas, hay algunas que nos han escrito en nuestras redes sociales, pero la licenciada neuropsicóloga que nos acompaña hoy les responderá después de la pausa. Con la licenciada, en base a si el autismo se está diagnosticando más o hay más personas realmente con autismo, porque a veces vemos, no, es que antes no se hacían el diagnóstico, no, es que antes... ¿Es antes o es que esto es lo que está pasando ahora? Bueno, las estadísticas que salieron el año pasado, en el 2023, fueron de Estados Unidos. Salió que es entre un niño entre 36 termina con un diagnóstico de autismo, que viene en comparación a muchas estadísticas previas que teníamos, que eran entre 64, entre 52, etcétera. Entonces, obviamente, hay una correlación más amplia. La asociación que hizo la investigación dice que realmente tenemos más personas con autismo, y eso ahí incluye muchas cosas. Va a incluir mucho que ahora tenemos las mujeres que se diagnostican mejor. Antes había un sesgo de género con el diagnóstico de las mujeres, entonces las mujeres comienzan a formar parte de este grupo porque antes no eran tomadas en cuenta. Incluso las pruebas estandarizadas que tenemos actualmente están estandarizadas para población de hombres más que de mujeres. Me da la pregunta de por qué esa, digamos que... Y esa es muy buena pregunta, y yo te la voy a responder. O sea, los chicos... Ajá.
son más propensos a tener, digamos, que dentro del espectro y las chicas no? O sea, esa es muy buena pregunta y te la voy a responder bastante bien. Lo que pasa es que con las chicas tenemos una peculiaridad que muchas conductas que se observan en los varones, en las niñas pasaban a ser habilidades o cualidades. Por ejemplo, un niño que se obsesionaba con carros era como, tiene una obsesión con carros, pero una niña que se obsesiona con muñecas, le gusta jugar con las muñecas. Un niño que le gusta tener la habitación ordenada, que le gusta ver todo en su mismo lugar, es un obsesivo compulsivo. Una niña que lo hace es ordenada, es limpia. Entonces, a nivel social nosotros mismos nos etiquetamos. Exacto. Entonces, además de eso, se ha demostrado que las niñas tienen mejores habilidades porque aprenden más pequeñas a ser masking y tienen más habilidades en tema de la socialización, o sea, socializan mucho mejor, no tienen una socialización intacta, pero socializan mejor que los niños, o sea, se ve menos marcada la dificultad en la interacción social y además de eso también tienen mucho mejor juego simbólico, que el juego simbólico es una parte importante para el diagnóstico en niños pequeños. O sea, un niño que, por ejemplo, no se imagina que una cuchara puesta un teléfono o que puesta un micrófono, o sea, que se imagina el uso simbólico de las cosas o que use muñecos como agentes. A los niños no se le dan peluches para jugar. A los niños no se le dan muñecas para jugar. A las niñas sí. Y se les enseña a hacer un juego simbólico con eso. Claro. Entonces pasa más de ser percibido y las niñas llegan tarde al diagnóstico. Okay. Es decir, no es que se diagnostiquen más niños, es que las niñas tardan más. Sí hay una correlación, o sea, sí hay, en los niños está más presente, pero no es como está establecido ahora, que por ejemplo, 4 niños, hay una niña. Se entiende que va más cerca. Por ejemplo, entre 4 niños pueden ser 2 niñas, en verdad, más que una. Entonces eso a mí me da más preguntas claro. Estamos aquí para las preguntas. Ese es mi tema favorito ahora mismo. Me ponen cuestiones, o sea, por ejemplo, entonces, a nivel, por ejemplo, social, yo lo que estoy viendo de que como las chicas, digamos, que se le dan más juegos simbólicos, que utilizan más imaginación, hay más, digamos, que proceso cognitivo, conocitivo, etcétera, etcétera. Entonces, la misma sociedad a nosotros, a lo mejor a los chicos, a nivel del diagnóstico específico, como quien dice, no etiquetan y ya no hay algo a nivel neurológico que nos permita desarrollar más rápido, porque yo veo como que las chicas se desarrollan más rápido por las cosas que usted dijo anteriormente, del simbolismo, los juguetes, etcétera, etcétera. No sé si me di a entender. Creo que sí, como que se dice que si socialmente nosotros le ponemos más impedimento a los varones para hacer... Bueno, hay una cosa que viene por género, y aquí podemos discutir el tema de género, ¿verdad? Pero al final, otro día, pero al final, por ejemplo, los niños suelen ser al final, miden menos el riesgo, son más arriesgados, tienen más conducta que viene de por sí. O sea, un niño se te va a tirar más fácil con una yagua por un barranco que una niña, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente vamos a tener siempre una connotación cultural y vamos a tener una connotación de género en un primer momento porque viene ligado a los estilos de crianza. Entonces, todo va a depender del estilo de crianza de la familia y es muy probable que socialmente sí haya un impacto en todo eso, porque cuando yo pregunto en las pruebas de desarrollo, le digo a los papás, cuando él juega con peluche, él imagina que son personas. No, él no tiene peluche. Y yo, ¿por qué no tiene peluche? No, porque es un niño y nosotros no le compramos peluche. Ok, entonces, porque tú no juegas, o sea, los niños, por ejemplo, no se les compra juego de cocina. Entonces, las niñas se imaginan que cocinan, que están haciendo, a los niños no se les hace. Entonces, claro, va a haber al final eso, pero, ¿qué te digo? Como quiera, hay cosas, otros síntomas que no son solamente eso, o sea, una sola cosa al final, por ejemplo, la capacidad de juego simbólico no es lo que va a determinar el tema del diagnóstico o no. Claro. Entonces hay muchos otros componentes. Lo que pasa es que nosotros, aquí el punto importante de esto es ser abiertos, de todas maneras, que las que tienen aquí el juego más pesado son las niñas, porque llegan tarde al diagnóstico. Cuando llegan tarde, principalmente a nivel de adolescencia, adultez joven, llegan tan desgastadas emocionalmente que no tienen recursos emocionales para afrontar las situaciones. Y, por ejemplo, Temple Grandin, que es una persona con autismo bastante famosa, que ha escrito varios libros sobre eso, lo que ella dice es que lo que más se arrepiente es de que ella en su adolescencia tuvo que pasar primero por la crisis de identidad para saber que tenía autismo, que para ella hubiese sido más fácil saber primero que tenía autismo para poder manejar sus crisis de identidad que después vinieron en la adolescencia. Entonces, cuando llegan así, las mujeres que tienen el peso más grande en eso, porque llegan más tarde, los recursos emocionales están muy por debajo porque nunca ha sido trabajado, nunca se le ha enseñado. Entonces, ahí las mujeres tienen más peso a nivel de emociones. Y qué bueno que hablamos de eso, de ese diagnóstico temprano y oportuno, porque entonces hablemos quizás de la resistencia de los padres a encontrarse con ese diagnóstico positivo. Pero esto lo vamos a responder después de la pausa.
bueno que sigan en sintonía de Saludando. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos o preguntábamos más bien de la resistencia quizás de los padres a encontrarse con un diagnóstico positivo y por eso retrasan entonces llevar el niño a la atención oportuna. Mira, ¿qué te digo? Yo entiendo que cada familia tiene su tiempo para entender que algo está pasando con su hijo. Yo entiendo que no se puede forzar. Hay mucha data que sostiene que cuando mamá entiende que algo pasa con su hijo, usualmente algo pasa con el niño. Pero entre eso y tú tener la idea y llegar a la evaluación, que te den un diagnóstico y te lo confirmen, hay mucho camino, y dentro de eso se manejan muchas emociones. Entonces, tenemos los padres que de por sí se resisten a ir a la evaluación y otros que van a la evaluación pero se resisten al diagnóstico. Yo entiendo que cada quien tiene que tener su tiempo. Hay una etapa de duelo porque hay unas expectativas que se rompen. Nadie quiere que pase nada con su hijo. O sea, eso nadie quiere que pase nada con su hijo. Igual la persona que evalúa, o sea, la persona que evalúa no se levanta y dice, hoy voy a dar 5 diagnósticos de autismo. O sea, eso no pasa. Porque muchas veces tienden a entender como que es que uno quiere ponerle un nombre a algo que está pasando y realmente no es así. Y si se usan las pruebas correctas, los instrumentos correctos, se hace la observación de manera adecuada, en la mayoría de los casos suele ser acertado el diagnóstico. Ya ahí entra un proceso emocional que pasa con su tema de duelo y cada quien toma su tiempo. Hay padres que lo asumen bastante fácil, que te dicen, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo arrancamos? Y dale para allá. Y hay otros que necesitan más tiempo, necesitan buscar otras opiniones, necesitan buscar otras opciones, que también es bastante válido. O sea, si usted no está satisfecho con lo que le dice una persona, busque otra opción, averigüe qué está pasando. Pero en ese trajín de buscar opciones, no me deje el niño sin intervención, por favor. O sea, la intervención se necesita sí o sí, porque si hay un retraso en el lenguaje, pues hay que trabajar el lenguaje. Si hay un tema conductual, tenemos que trabajar el tema conductual. Ahora, ¿qué pasa? El avance es más progresivo si nosotros sabemos por qué es el retraso en el lenguaje, o sabemos por qué es el retraso en las habilidades o por qué el tema conductual. Así simplemente vamos trabajando sin tener una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso lo importante es el diagnóstico, pero cada familia tiene que tomarse su tiempo, o sea, eso es, y cada quien está preparado de manera diferente para afrontarlo de manera diferente. Y sobre todo, como aportando a eso, la parte es importante, aceptación. Una vez tú aceptes el proceso específico, tú veas cosas dentro de el desarrollo de tus hijos, cómo los niños se están desarrollando, enfréntalo. Una capacidad de enfrentamiento y afrontamiento te va a ayudar a buscar a buscar un diagnóstico específico o una solución específica. Todo en la vida tiene solución. Sí, yo entiendo, perdón que la interrumpa, y esto opino desde aquí, desde fuera, desde quizás como la parte del público. Hay veces que te resiste, pero también hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores... Y ahí entonces hay que verlo en un amplio. Y quizás esto nos da otro programa distinto, presentarnos aquí. No, claro. Hay mil cosas que hay que tener en cuenta, pero si el chico está presentando, la chica está presentando una dificultad, hay que trabajar independientemente. O sea, tenemos que trabajar y eso es lo más que podemos hacer por nuestros hijos. Comenzar la intervención, que la intervención no es invasiva, no es dañina, o sea, no es nada que tenga que ver con eso. Y por ejemplo, la Temple Grande, la menciono porque ella ha hablado mucho y es muy vocalista con relación al espectro y es una persona que terminó un PhD y hizo modificaciones en los temas de ganadería en Estados Unidos y se han implementado su método a nivel de toda Texas con relación a la ganadería. Entonces es una persona que es muy vocal en cuanto a su condición. Y ella misma dice que lo mejor que pueden hacer los padres al final de todo es entender que esto va a ser una condición que va a acompañar a su hijo por el resto de la vida y darle los apoyos que necesita. Y lo más importante es que mientras más temprano comenzamos la intervención, mucho mejor es el pronóstico. Ese es el punto. Y que estos programas sirvan para eso. Hay que empezar por educar y concienciar a esos padres que tienen entonces que buscar ayuda. Bueno, aquí tengo yo una pregunta de uno de los personas de las redes que dice hablar sobre el autismo de autismo en adultos con bajo grado de necesidad de apoyo. Sí. Bueno, con pocas necesidades de apoyo. Sí. Realmente vamos a esos casos de, por ejemplo, personas que siempre tuvieron dificultad para mantener relaciones, dificultad para llevarse bien en entornos sociales, que en algún momento tuvieron alteración del lenguaje, que pasa mucho. Cuando tú le haces historia clínica a un adulto, usualmente tuvieron algo con el lenguaje, que tienen muy probablemente buenas capacidades cognitivas, porque muy probablemente hayan terminado una carrera universitaria y se desempeñan en un campo profesional. Bueno, muchas veces llegan tarde al diagnóstico porque fueron tan funcionales durante
todo el tiempo que, ¿verdad? Llegan tarde al diagnóstico. Principalmente llegan tarde por el tema social. Llegan a buscar ayuda por el tema social, porque quizás no han podido encontrar una pareja, no han podido comenzar una familia, su círculo de amigos es muy reducido, les cuesta hacer actividades nuevas, tienen unos pensamientos poco flexibles, entonces llegan casi siempre por esas razones. Y como siempre han necesitado poco apoyo, o sea, el apoyo se ha derivado más quizás a un acompañamiento emocional, de entender. Ahora, lo que sí yo he visto es que cuando se le da el diagnóstico a los adultos, el cambio es increíble. O sea, es una cosa de que ya entienden por qué está pasando y son más amables consigo mismos, porque al final entienden que no es su culpa. O sea, que yo he hecho todo mi mayor esfuerzo para yo poder hacer esto. Me sale mal, pero que ya yo entiendo que no es mi culpa. Es que realmente yo tengo una dificultad para esto y esto es lo que me resulta más difícil en la vida. Entonces, yo afrontar eso es una visión de, es lo que más difícil me resulta, es yo entender que yo puedo ser amable conmigo y decirme, ok, si hoy no puedo salir porque no tengo batería social o lo que sea, es porque tengo una condición de base que me lo impide. Más difícil es porque tú no le pones empeño, es porque tú no le pones ganas. ¿Me entiendes? Es un poco diferente el abordaje. Y la experiencia que hemos tenido es que ha sido muy reconfortante para los adultos checar un diagnóstico. Excelente. Y de hecho, hemos tenido adultos que después van y les reclaman a sus padres que por qué no le buscaron una evaluación más temprano. Y por qué este corte va a sí mismo para las redes. ¿Y por qué no buscaron ayuda cuando estaban más chiquitos? Porque lo hubiesen evitado y le hubiesen dado más herramientas para afrontar las situaciones según iban creciendo. Excelente. Bueno, lamentablemente, así interesantísimo, no queremos que se nos acabe, pero ¿dónde podemos ubicarla? ¿En redes sociales y a nivel de instituto? Bueno, yo estoy en redes sociales como Mency Esteves, pero yo no publico nada. O sea, está abierto mi Instagram, pero es más social que otra cosa. Pero sí en Evalúa Instituto, que es el centro donde yo trabajo, ¿verdad? Que soy la directora. Entonces ahí sí ya publicamos cosas más profesionales, información, y ahí donde nos pueden contactar para hacer citas o hacer preguntas, pueden contactarnos en Evalúa. Y también la van a estar viendo más a menudo aquí. La hemos comprometido porque este tema públicamente hay que seguirlo desarrollando, hay que seguir apoyando pues a la sociedad en su conjunto, hablando de para que se cree esa conciencia, porque es la única manera entonces de que entendamos lo que usted decía al final, ese diagnóstico a tiempo. Claro, y de eso y de muchas otras cosas también. Claro que sí. Muchísimo. A ustedes las gracias por acompañarnos. Vayan a seguirnos rápido a las redes sociales si no lo han hecho todavía, saludando RD con doble D, y también vamos a tener este capítulo de hoy próximamente cargado en YouTube. A ustedes las gracias y será hasta mañana.